Este testimonio nos sitúa en Barcelona. Antonio Cánovas Lapuente había soplado tan solo 16 velas cuando comenzó la Guerra Civil, en 1936. Ese mismo año se alistó voluntariamente en el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Él y su familia procedían de Murcia y eran muy humildes. Pronto migraron a Barcelona. Hoy, el anciano que comparte nombres y apellidos con uno de los mayores artífices de la restauración borbónica tiene 96 años, aunque mantiene una mente muy ávida capaz de evocar recuerdos de tiempos tempestuosos. Para Cánovas, la guerra fue su escuela. En ella aprendió lo que era la amistad y la solidaridad, y se topó de frente con la muerte, aunque consiguió esquivarla en diversas ocasiones. Luchó en el bando republicano. Estuvo en el frente desde el inicio de la guerra, en 1936, hasta que se rindió con su unidad en Le Perthus, Francia, el 12 de febrero de 1939. Asimismo, se vinculó a la guerrilla antifranquista, una banda también conocida como los Maquis, durante algo de tiempo. Simulaba que era un leñador, pero en realidad hacía maletas con doble fondo para pasar documentación a España. Antonio Cánovas, en su recorrido por el exilio, pasó por diversos campos de concentración en Francia, como el de Argelès-sur-Mer, Ars y Saint-Cyprien, donde pasó frío y hambre. Posteriormente fue mandado al Batallón de Trabajo en Brest hasta 1940. Sin embargo, se declaró una tregua de 24 horas para que la Armada francesa evacuara el puerto donde él trabajaba. Antonio se disfrazó de soldado francés y embarcó en un navío desconociendo su rumbo. Todo para evitar caer en las fulminantes manos nazis. Con el fin de despistar a los submarinos alemanes, el escuadrón viró hacia el sur, en dirección a Marruecos. Su llegada a Casablanca fue cuanto menos desalentadora. Allí fue llevado a Bouarfa, que se sitúa entre Marruecos y Argelia, donde le condenaron a realizar trabajos forzados. Su labor consistía en construir un ferrocarril bajo el mandato de las autoridades proalemanas del gobierno de Vichy. Tiempo después, llegó su liberación, se casó allí, en Marruecos, y formó una familia. Tenía miedo de regresar cuando el general Franco todavía vivía y finalmente dio el paso en 1962, cuando decidió regresar a Barcelona junto a su familia. No sabía cómo iba a ser su recibimiento. ¿Le mandarían a prisión? ¿Le perseguirían? Debía enfrentarse a esas posibilidades. Hemos contactado con su hijo, Jorge, que ha grabado el siguiente vídeo. ¿Qué era lo primero que pensaste cuando murió Franco? ¿Qué pensabas que iba a pasar? Hombre, yo creí que aquello era el principio de la liberación ya, que la gente iba a reaccionar bien y que íbamos a ser libres, pero que no fue. Llevé un desengaño Sí. con mi vida después. Pero tenías un poco de miedo la transición así. Hombre, claro, yo había tenido una actividad bastante fuerte en contra de Franco, y había hecho la guerra, y había estado en el exilio, o sea que estaba marcado por la guerra civil española. Pero en general la sociedad, ¿no? Tú tenías miedo por lo que iba a pasar en el nivel social cuando murió Franco, no sabías lo que iba a pasar. Claro, eso es lo que quiero decir. Vale. Que yo estaba tachado por la situación que habíamos pasado, y mi actitud, como fue netamente en contra de Franco, que fui a la guerra con 16 años, pues eso ha dejado grabado mi vida, toda mi vida. Vale, y una vez acabado todo esto, la guerra y luego vino la democracia, ¿qué es lo que, cómo podías resumir tú la guerra civil en una sola palabra? O sea, ¿qué es lo que más te ha quedado? ¿Te ha quedado en la memoria? Lo que más me ha quedado es que han dejado una mancha moral al pueblo español y lo ha dividido en dos. Aunque la mayoría sea republicana y todo eso, la fuerza de la derecha, o sea, de la reacción, son los ricos, son los que tienen el poder, los que pueden cambiar, y eso O sea, es lo que te defraudó un poco. El intento de transformar la sociedad, estalló una guerra civil y sacó todo. Además, se coincidió que nosotros hicimos una guerra civil. En aquel momento era el fascismo y el antifascismo. Nosotros luchamos contra el fascismo y creíamos que cuando acabara la guerra y todo, España tendría un reconocimiento desde los países
de izquierda, o sea, los países liberales. Claro, Y si hubiera pues, ganado la República, claro. claro. Pero como no ha sido, pues... Y aquí estábamos seguros que cuando terminara la Guerra Mundial, Franco saltaría, pero no fue así. Fueron los intereses económicos de los países. Pero tú, me refiero al punto de vista particular, tú de la guerra siempre me has comentado que tenías miedo. El recuerdo que más conserva de la guerra era el miedo que pasaste, ¿no? Hombre, claro, tenía 16 años yo. Cuando pasé hice toda la guerra y tal. Yo, sinceramente, hubo muchos momentos en la vida durante la guerra que creí que no terminaba la vida yo allí. Que no terminaría de... Que ibas a morir, ¿no? Sí, sí, sí. Estabas convencido. Convencido, hubo momentos que estaba convencido. Muy bien. Vale. Otra pregunta es, ¿tú crees que se ha investigado lo suficiente el exilio republicano después de la guerra, después de la transición, una vez llegada a la democracia, que se ha reconocido suficientemente? Ni mucho menos. En algunos casos particulares sí, hay algunos libros escritos y hay gente que ha sido... Pero incluso en Francia, que estuvimos exilados, nos cogieron exilados, pero no nos dieron todo el valor que tuvimos en la guerra. A nivel social, a todo lo que luchaste por la democracia. Nos como refugiados, pero no nos dieron el valor de lo que representaba la lucha que habíamos tenido. Por la libertad, por la democracia, claro, que lo que ahora vivimos. Claro, ¿no? Eso es. Vale, vale. O sea, un poco decepcionados después de... Ya. Claro. Sí, porque ahora mismo hemos vivido el 1 de noviembre todas las tumbas de los franquistas que tienen reconocimiento oficial en los cementerios, claro, todavía está, claro, según la ley de la memoria histórica, no tendrán, en cambio no hay ninguna tumba republicana oficialmente reconocida. Bueno, hay sitios donde sabemos nosotros que hay, por ejemplo, en Montjuïc, en la Pedrera. En la Pedrera, que sabemos que son republicanos. Sí, pero es a nivel particular que vosotros vais. Nosotros lo decimos. Ya. El gobierno, no hay ningún gobierno que haya hecho una cosa digna en general. Por ejemplo, hay la tumba de Companys y todo eso, algunas cosas así. Pero no así, nunca la hemos tenido el reconocimiento oficial de los gobiernos. Y ahora, en el momento actual, que vivimos un momento de grandes conflictos, ¿qué opinas tú de los refugiados que vienen a Europa a buscar una nueva vida y todo esto? Hombre, yo los comprendo un poco, porque me he encontrado en esa situación. Yo tuve que salir refugiado de España por la situación, ¿comprendes? Entonces los comprendo un poco y creo que deberíamos ayudarlos en nuestra medida posible, claro. Eso es lo que creo. Aquí, desde la calle Ricardo Samper Diputat, nos dirigimos a hablar con José Francisco, el familiar del exalcalde de Valencia y expresidente de la República. Ricardo Samper Ibáñez nació en Valencia en el año 1881 y murió en Ginebra en el año 1938. Fue concejal de Valencia entre 1911 y 1920 y alcalde de Valencia entre 1920 y 1923. Durante la Segunda República fue diputado por el Partido Radical y fue designado ministro de Trabajo y Previsión Social en el quinto gobierno republicano de don Alejandro Lerroux García. Fue nombrado ministro de Industria y Comercio con el séptimo gobierno republicano de Lerroux y volvió a desempeñar la cartera de Industria y Comercio en el octavo gobierno del mismo. El 28 de abril de 1934, el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora y Torres, le designó para presidir el Consejo de Ministros del noveno gobierno republicano, teniendo que dimitir al perder el apoyo de la CEDA. Cuando estalló el alzamiento nacional en 1936, se exilió a Suiza, donde finalmente falleció en el año 1938. Justamente el momento en que él llega a presidente del gobierno, ya os digo que su partido estaba en una crisis importante, porque, sobre todo porque la CEDA ya les retiraba el apoyo político, porque Gil Robles quería meter ya varios ministros en el gobierno. Además, en el 34 coincide con la Revolución de Asturias, con lo cual es un momento duro porque sabéis que para muchos historiadores la Revolución de Asturias fue un ensayo general de la Guerra Civil. Y yo creo que ese momento fue el más duro, evidentemente. A ver, yo creo que en el 36, cuando estalla la guerra, yo supongo que él estaría en una posición muy delicada. Aparte, yo he oído en la familia que él estaba en medio,
porque a ver, si lo pensamos, en el ámbito valenciano es verdad que él es una persona muy considerada porque es republicano, porque fue alcalde de Valencia, blasquista, pero no olvidemos que su partido, el Partido Radical de Lerroux, el gobierno donde él estuvo, pues era un gobierno de centro-derecha que además apoyaba el gobierno, fue en coalición con la CEDA de Gil Robles. Gil Robles en la guerra se declaró claramente monárquico, pero sobre todo yo creo la participación en Asturias, en la revuelta de Asturias. Yo creo que por el bando franquista lo hubieran represaliado por haber sido republicano y presidente del gobierno de la República, y por el bando republicano, los republicanos no, pero el movimiento obrero, los anarquistas sobre todo, yo creo que también podían haberlo represaliado. Entonces yo creo que tenía miedo a los dos bandos y por eso, porque si lo pensamos, se exilia muy pronto. Se exilia nada más empezar la guerra, no se espera ver hacia dónde va la guerra. Primero que Blasco Ibáñez muere en el 28, por 28-29, por lo tanto Blasco Ibáñez no llega a conocer la Segunda República. Blasco Ibáñez es anterior. Blasco Ibáñez, aparte de como político y diputado, era muy conocido como escritor. Hollywood ya había hecho una película sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Y Ricardo Samper estuvo en el gobierno de la Segunda República. Y no olvidemos que la historia la escriben los vencedores. Entonces, claro, después en época de Franco, pues claro, todo lo que había sido políticos de la República, pues quedaron totalmente olvidados. De todos los cargos que tuvo, pues diputado no me parece el más importante, porque a ver, fue alcalde de Valencia, fue ministro y el más importante fue presidente del gobierno. Pues sí, porque a ver, presidentes del gobierno valencianos tampoco hemos tenido tantos y yo creo que es una buena propuesta.